Bueno, llevo mucho tiempo sin subir un vídeo porque aunque a Teresi Marchante le encanta sentarse aquí en la butaca a hablar de libros y le encanta preparar un poco los guiones de lo que se va a contar y demás, lo cierto es que a la persona real que hay detrás le pasan cosas, le ocurren movidas y al final así es la vida, esto lleva su tiempo, grabar los vídeos y he estado una temporada de pausita. Pero bueno, ya por fin lo he retomado, que me encanta esto, me encanta grabar vídeos sobre libros que me gusta y que me gusta compartir y expresar mis ideas sobre ellos. Y de hecho hoy voy a hablar de un libro pues muy especial. Uno de los motivos por los cuales yo decidí abrirme un canal de YouTube, no el único motivo, pero sí uno de ellos, fue poder hablar de aquellos libros o aquellos autores que en mi opinión no son tan famosos o tan conocidos como se merecen. Un ejemplo de ellos sería Pilar Pedraza, que es el primer vídeo con el que abrí este canal, que ya sabéis que me parece una escritora fantástica, seguramente haga más vídeos sobre ella y sin embargo creo que no es tan famosa como debería. Y otro ejemplo de escritor español para mí es Francisco García Pavón, que es el autor del que voy a hablar hoy y más en concreto el conjunto de obras que hizo protagonizados por Plinio, que ahora hablaré un poquito más en detalle sobre ellas. Entonces, ¿quién era Francisco García Pavón? Bueno, pues por dar un poquito de contexto, Francisco García Pavón es un escritor que nació en Tomelloso, que es un pueblo de Ciudad Real, pero que pasó gran parte de su vida en Madrid e incluso llegó a tener un cargo muy importante como director del Centro de Arte Dramático y murió pues más o menos en los años 80, ¿vale? Para ubicarle un poco. Y Pavón escribió muchas novelas, también escribió muchos cuentos, historias cortas, pero yo sobre todo lo que he leído, lo que conozco y de lo que quiero hablar es de las novelas de Plinio. Francisco García Pavón, como menciono, es muy poco conocido. Yo, de hecho, nunca he escuchado hablar de él más que en mi casa. Yo a este autor lo conocí por mi madre, a quien aprovecho para mandar un saludito porque sé que ve todos mis vídeos. Y yo conocí a este autor, pues eso, de tener libros suyos en casa de Plinio y pues un día coger uno y leérmelo y que me encantase. Entonces, lo cierto es que fuera de mi casa, ni en el instituto, ni en ningún sitio, he escuchado hablar de él. Es como si no existiera. Sí que es verdad que, por lo que he visto en su pueblo, que es Tomelloso, pues sí que creo que hay un instituto o algo así que lleva su nombre, o la biblioteca, no me acuerdo, que me parece normal, porque al final yo creo que Pavón debe ser pues como uno de los vecinos más ilustres de Tomelloso, pero más allá de eso, la verdad es que nunca he escuchado hablar de él. Entonces era uno de los autores que más ganas tenía yo de tratar en uno de mis vídeos, porque me encanta, soy súper fan de sus novelas de Plinio y sin embargo son cero conocidos. Entonces en este vídeo pues me gustaría contar un poquito de qué van las novelas de Plinio y de alguna manera ser capaz de transmitir a las personas que lo vean pues lo geniales que son, para que cuando terminéis de ver el vídeo estéis deseando ir corriendo a leeros alguno de los libros de Plinio. Plinio es el jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, ¿vale? Que como os digo, Tomelloso es un pueblo real de Castilla-La Mancha, que sí que es verdad que a veces cuando estás leyendo las novelas pudiera parecer que casi es un sitio imaginario como Macondo, pero no, es un pueblo real, es donde nació Francisco García Pavón. Y en este universo ficticio, pues el jefe de la Guardia Municipal es Plinio, que bueno, es un alias, ¿vale? Entonces, todas las novelas de Plinio son novelas policíacas en las cuales él tiene que resolver un crimen o un misterio. Sí que es verdad que son novelas pues, muy costumbristas y que tienen muchísimo más que el crimen que tratan. Ahora os contaré cosas, pero sí que es verdad que no dejan de ser novelas policíacas, es decir, el suceso, el crimen que se ha cometido y encontrar al asesino o desvelar lo que ha pasado es importante. O sea, no es una metáfora, no es algo que no es tan importante, no. O sea, son novelas policíacas y de lo que se trata es de ver cómo Plinio resuelve el caso. Pero tienen un punto muy costumbrista, muy filosófico, muy poético,
que le dan un toque muy especial. Yo en este vídeo pues he hecho alguna selección de algunas cosillas para compartir de la novela, con mucho cuidado al tema spoilers. No quiero hacer spoilers porque, como digo, en este libro sí que los spoilers son importantes, eso es una novela policíaca, entonces no quiero hacer spoilers y he sido muy cuidadosa de seleccionar cositas que voy a contar que no desvelan para nada la trama policíaca. Y sí que es verdad que tampoco ha sido complicado porque en las novelas de Plinio son novelas en las que no siempre están pasando cosas en relación con el crimen, no siempre se está avanzando en la resolución del crimen, también pasan otras cosas, pasan escenas. Hay una escena, por ejemplo, en este libro en la que simplemente te cuentan, a lo mejor durante 5 páginas, te están hablando de cómo preparan unas gachas manchegas y cómo se las comen todos en Amor y Compañía, con sus consiguientes reflexiones y demás. Entonces, es relativamente sencillo extraer ciertos fragmentos para compartir en este vídeo sin que eso implique desvelar nada de la trama, que es lo que quiero evitar a toda costa, porque son libros, policíacos. Uno de los principales atractivos es que te tiene enganchado hasta el final para ver cómo se resuelve el caso, ¿vale? El protagonista principal, Plinio, pues yo por algún motivo me lo imagino como el granjero que sale en la película Babe, el cerdito valiente. No me preguntéis por qué, no sé por qué, pero en mi cabeza siempre Plinio ha sido este actor. Me lo imagino así, tal cual, con la misma expresión. Además que en el libro lo describen como una persona tirando a reflexiva, tirando a callada, con un humor muy seco, y me encaja totalmente pues que físicamente sea así. Y luego está Don Lotario, que sería como su compañero de aventuras. Que Don Lotario pues me lo imagino más pues como un señor quizá un poquito más bajito, con bigote, un poco como igual que me imagino a Watson. Y es que al final Plinio y Don Lotario pues serían una especie de Sherlock Holmes y Watson, pero ambientados en España en el siglo XX. Es verdad que la referencia a Sherlock Holmes y Watson es innegable, y yo creo que incluso Francisco García Pavón era autoconsciente de ello, pero mientras que Sherlock Holmes era un detective cuya principal seña de identidad quizá era pues que usaba la lógica, la deducción, pues Plinio, su superpoder, por así decir, son sus pálpitos, sus corazonadas. Entonces, él es verdad que intenta verle la lógica a los razonamientos que hace, pero como si en el fondo de su ser pues no pudiera evitar reconocer que algo hay, un pálpito, algo, una inspiración divina que le ayuda a la resolución de los casos. Incluso, como digo, García Pavón debía ser un poco como autoconsciente del parecido, o incluso él mismo lo hizo así a propósito, de sus personajes Plinio y Don Lotario con Sherlock Holmes y Watson. Y hay una parte del libro en la cual pues Plinio tiene cierta idea relacionada con el caso y entonces él intenta decir, no, esto yo he llegado a esta conclusión de manera racional. Y Don Lotario le dice, te conozco, bacalao, y es que tú no eres un hombre racional. Tú eres intuitivo y palpitero, pero de lógica cartesiana, ni pum. Tú te guías más por el hocico. Si lo sabré yo, de Sherlock Holmes, nada. Tú, sabueso puro. Hay otra parte del libro donde Plinio él mismo está reflexionando un poco sobre esta forma que tiene él de resolver los casos, y él dice, al bueno de Manuel González Plinio, mira, ese es su nombre, Manuel González, que siempre le llamo Plinio porque es su seudónimo, pero en realidad es como el apodo que tiene en el pueblo, pero se llama Manuel González. Pues dice, al bueno de Manuel González Plinio, cuyo sexto sentido palpítero era superior a su mecánica razonadora, con mucha frecuencia le pasaba, como a los poetas, que sentía cosas que no sabía emplumar. Eran barruntos casi olfativos y entrañables que lo metían en una cueva sin escalera y le hacían pasar ratos muy irresolutos. Y no solo en lo policíaco, también sentía ciertas premoniciones oscuras ante otros fenómenos humanos que solo él se sabía.
Otro aspecto de Plinio, para presentarlo un poquito más y que os hagáis idea de cómo es su vida familiar. Entonces él vive con su mujer, que se llama Gregoria, y también vive con su hija Alfonsa. Y a las dos las quiere muchísimo, lo que pasa que a su manera, porque Plinio, como comentaba, pues es muy reflexivo, una persona muy interior, quizá, podríamos decir incluso un poco seco. Y hay una escena en este libro, en Una semana de lluvia, que me gusta mucho de Plinio con su hija, que la voy a leer. Vale, pues la situación es que es por la mañana, Plinio se ha levantado, ha ido al comedor a desayunar y ahí está su hija Alfonsa, pues haciéndole como carantoñas a un periquito que tienen en la casa. Y entonces leemos: a Plinio le ocupaba tanto el amor que sentía por su Alfonsa, amor y pesadumbre juntos, que para no derretirse siempre parecía ante ella un hombre inexpresivo. Pero era inútil. La Alfonsa le notaba el reverbero cordial tras aquella barrera de músculos quietos. Por ello, ahora, al decir perico, perico, era como si a él se lo dijese, y segura estaba de la cosquilla que al padre le hacía con su mimo pajarero. A mí, por ejemplo, este párrafo me parece precioso, cómo nos transmite el amor que siente Plinio por su hija, pero a la vez dentro de su carácter y dentro de su forma de ser, que es pues más seco, más inexpresivo. Él se derrite de amor por su hija y para no perder la compostura, pues permanece inexpresivo y aún así no lo consigue porque la hija se da cuenta y en vez de hacerle los cariñitos al padre, porque le conoce y sabe cómo es, pues se los hace al pajarillo, pero que realmente se los está haciendo al padre. A mí esta escena me parece preciosa. Y bueno, presentados un poquito los personajes, espero que con esto pues, os haya servido para haceros una idea de cómo son Plinio y Don Lotario. También mencionar que hay algunos personajes habituales en las novelas que se repiten. Por ejemplo, está Rocío, la de la buñolería, que la buñolería, si yo no me equivoco, creo que es como llamaban antes a la churrería. Entonces, pues es la camarera que trabaja en la buñolería y tienen mucho trato con ella, hay mucho cachondeo, pues cuando van por las mañanas a desayunar. Hay otro personaje súper importante que es Braulio el filósofo, que sería como el tercer mejor amigo de Plinio y Don Lotario. Braulio el filósofo no les suele acompañar en sus andanzas, no suele ir con ellos a las escenas de los crímenes o a interrogar a la gente. La dinámica suele ser más que Plinio y Don Lotario pues a veces van a comer a su casa, además todo muy manchego, como que cuando van a comer a su casa pues Braulio el filósofo siempre les saca queso, siempre les saca vino y se lo pasan pipa y los tres comiendo y reflexionando sobre la vida. Y la verdad que las reflexiones de Braulio me encantan. Hay una buenísima sobre la vida que no voy a mencionar hoy porque no está en Una semana de lluvia, sino que está en este otro libro, que es El reinado de Bitiza. Entonces, en algún momento que haga un vídeo sobre este libro, sacaré esto que os menciono. Pero es verdad que, por ejemplo, en Una semana de lluvia, creo que Braulio el filósofo como tal no sale tanto en el libro, pero se le menciona constantemente. Incluso hay algunas reflexiones que dicen los personajes que en realidad lo que dicen es, como dice Braulio el filósofo, no sé qué, no sé qué. Y entonces en realidad es como que siempre está muy presente, si no es de manera directa, pues indirecta, siempre está muy presente pues sus ideas sobre la vida. Entonces Braulio el filósofo es un personaje que me encanta. Y bueno, pues hay otros personajes también recurrentes. Tendríamos el faraón, que es un amigo de Plinio y Don Lotario, es como más de cachondeo, no se involucra en los crímenes ni nada, pero suele salir de vez en cuando. Tenemos el cabo Maleza, que sería como un subordinado de Plinio, un policía que también trabaja en la Guardia Municipal de Tomelloso. Respecto a Una semana de lluvia, por no hacer spoilers, porque ya digo que no quiero contar nada, me voy a limitar a leer la contraportada, que es cortita, para que se sepa de qué va el libro. Entonces, dice así: Tomelloso, marco habitual de las aventuras de Plinio, se prepara para la feria, pero una lluvia incordiante lleva camino de convertir las celebraciones en una monótona semana de lluvia. Hasta que de repente aparece ahorcada una muchacha embarazada y el cadáver de un emigrante que pasaba las ferias en su tierra.
Plinio y su querido amigo Lotario tratarán de esclarecer con sus pálpitos y su lógica los cómo y los porqués de ambos sucesos. Entonces, esta es la trama de Una semana de lluvia. Yo en este vídeo quiero rescatar algunas reflexiones o partes que me han gustado muchísimo, sin llegar a contar nada de la historia y de cómo se resuelve este caso que acabo de leer. Para empezar, quería compartir un fragmento en el cual García Pavón nos describe cómo es la tierra manchega. Y es que, como mencionaba, estos libros de Plinio nos ayudan muchísimo a conocer cómo era la vida en un pueblo manchego en los años 40, en los años 50, cómo pensaba la gente. De hecho, precisamente, este es uno de los motivos por los cuales no entiendo que sea tan desconocido, porque es que transmite tan bien pues cómo vivía la gente en ese momento, qué pensaban, qué decían, que me sorprende tantísimo que no sea más conocido. Este apartado que voy a leer ahora me gustó por lo bonito que es, por el cariño y la lírica con la cual describe pues, las tierras de Castilla. Entonces, por dar un poquito de contexto, ellos están yendo a la casa de una persona en coche y están atravesando pues, algunos campos. Entonces, García Pavón escribe: aquellas tierras de Castilla, tan dejadas de Dios y su natura, lloviendo encima y con cipreses puestos, eran espejo del escalofrío ibérico, la contracara de la frivolidad. El mar tan lejos, el cielo tan alto, el suelo sin rebordes y la tierra pobre componen un escenario de mucha melancolía y desesperanza. De una belleza patética y purgatoria. Menos mal que los tiempos que ahora corren van adornando aquello, poniéndoles riegos y verduras, automóviles y anuncios americanos, que aunque resulte flaco ornamento, al menos le quitarán su condición de superficie lunar quemada y fría, aunque con su aquel místico. Y luego menciona: en los tiempos antiguos, el monte bajo y los ganados balunos disimulaban la anchura solitaria y resultaba engañoso el horizonte. Mas luego la labranza, los desmontes y la conclusión de la ganadería hizo de Castilla, y muy especialmente de La Mancha, una tierra sin amenidad para los ojos prosaicos. Bueno, a mí este fragmento me flipó cuando lo leí, lo bien escrito que está, el amor con el que escribe sobre La Mancha, sin necesariamente decir que todo es perfecto. Y me encanta cómo termina con la parte de una tierra sin amenidad para los ojos prosaicos, que aquí cualquier persona que no somos García Pavón hubiéramos dicho una tierra aburrida de mirar, una tierra monótona, y él dice una tierra sin amenidad para los ojos prosaicos. Bueno, otro fragmento que me gustaría compartir del libro, que me gustó mucho cuando lo leí, sin desvelar nada de la trama, ¿vale? Pero por dar un mínimo de contexto, básicamente don Lotario y Plinio tienen que interrogar a un grupillo de amigos a ver si saben algo, y de esos amigos hay uno que es poeta. Entonces, como que don Lotario muestra especial interés en interrogar al poeta porque, como dice, la imaginación es la más infrecuente de las facultades humanas y es importante no confundir la imaginación con el fantaseo. Y dice don Lotario: los fantaseadores exageran la realidad y los imaginativos inventan una nueva. El imaginativo crea de la nada o recrea partiendo de algo insignificante. Para un hombre sin imaginación, una banda de música es un conjunto de hombres que tocan, pero para un imaginativo, para un recreador, la banda es un manojo de sugerencias, de pensamientos, de imágenes, de recuerdos, de modificaciones. Entonces aquí don Lotario lo que quiere dar a entender es que seguramente al preguntar al poeta eso les aporte más información, porque aunque los hechos que hayan presenciado todos los amigos son los mismos y el testimonio objetivo va a ser igual de los amigos, el poeta, por ser poeta, tiene una sensibilidad especial, ve cosas, reconstruye, y seguramente al contar su versión de lo que ha presenciado, pues por su sensibilidad, por su capacidad imaginadora, le va a dar una luz especial o un enfoque especial que probablemente sea de mucha ayuda a los investigadores, a Plinio y don Lotario.
Y a mí pues esta reflexión sobre lo importante que es la imaginación, la verdad es que me encantó cuando lo leí y por eso lo quería compartir. Otro de los motivos por los cuales me encantan los libros de Plinio es que siempre tienen una variante muy existencialista. En algún momento u otro del libro siempre se termina hablando de temas muy profundos como el sentido de la vida, el paso del tiempo, la muerte, y cuando se tratan estos temas, lo que dicen los personajes me encanta, siempre me gusta muchísimo lo que dicen, o bien me identifico o bien me parece genial lo que dicen y me gusta y me aporta. Y como mencionaba, el personaje estrella que suele hacer este tipo de reflexiones es Braulio el filósofo, que es verdad que en este libro casi no sale, pero tenemos ciertas reflexiones que son muy buenas igualmente, y de hecho algunas en realidad son de Braulio el filósofo, solo que en boca de otro personaje. Me gustaría empezar compartiendo una parte en la que se habla sobre el paso del tiempo. Entonces, por dar un poquito de contexto, básicamente está Plinio por la mañana mirándose en el espejo una mañana. Pues eso, está Plinio una mañana mirándose en el espejo y observando pues, que tiene arrugas, que va envejeciendo. Como dice García Pavón, se está fijando en la orografía de su rostro. Y entonces aquí nos dice García Pavón que Plinio pensaba en por qué la vida tendría ese patético empeño de deshacer su propia obra, en resecar las mismas lozanías que creó, en desmollar el cuerpo, enjutar las carnes y doblar los huesos cada vez más leñales y parones. Que esto yo creo que es algo que todos en algún momento nos hemos planteado de ¿por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué no nos podemos quedar jóvenes, estupendos? ¿Qué broma absurda es esta? ¿Pero por qué empezamos a ponernos feos, a que nos duela todo? Bueno, pues Pavón también reflexionaba sobre esas cosas y lo escribía así de bien. Pero no solo está el tema de envejecer físicamente, y es que continúa. Y no es eso lo peor, se decía pensando en Braulio el filósofo, sino que igual que desmejora el cuerpo y se destensa, aquellas ideas y contentos, tirantes como la piel y la pelambre, también se añoñan y pierden vigor. Y con los años, cuanto pasa por la cabeza, vaya a paso lento y cobardica, porque todo lo da por visto y degustado. Aquí me parece que transmite súper bien escrito pues algo que yo también en algún momento he pensado, que es que con el paso del tiempo y en general al ir creciendo, pues una cosa que nos pasa a todos es que cada vez hay menos cosas nuevas por hacer, cada vez hay menos novedad, todos hemos hecho ya muchas cosas por primera vez, no hay mucho misterio, y eso pues también puede hacer que la vida pues se nos haga un poquito más aburrida o menos interesante. Y de hecho, aquí sigue diciendo: cuando era joven, a casi todas las mujeres les encontraba su misterio y tizón, su aspecto besador y comedero, y ahora pocas eran las que no le recordaban experiencias cansinas, las que no le daban la sensación de libro leído. Y así pasa ya con todo o casi todo. Solo en las tardes tranquilas, sentado bajo los árboles de la terraza del San Fernando o en otro lugar apacible, se sentía alígero, como los pájaros posados en las ramas, con ganas de empezar algo muy suave, de ser renuevo. Pero enseguida volvía a la rutina, la pesadumbre de ver que todo es igual y ya está retratado en el aldón del alma. Entonces, yo creo que este sentimiento de que todo sea igual, de que todo ya está vivido, por una parte es inevitable, es la condición humana, vamos viviendo cada vez más experiencias, eso es la vida, y por lo tanto el abanico de cosas que nunca hemos experimentado por primera vez o que son desconocidas se va reduciendo, pero yo pienso, esto ya es opinión mía personal, que ahí está un poco el esfuerzo de cada uno de siempre intentar tener la mente de un niño y buscar siempre cosas para aprender, cosas con las que sorprenderse, divertirse, experimentar. Yo en mi caso, pues por ejemplo, experimento con este canal de YouTube, que es algo que nunca había hecho y ahora pues hago vídeos, me gusta, quizá en algún momento me empieza a parecer algo rutinario y ya no es tan divertido para mí.
si eso pasa, pues probablemente deje de hacerlo y haga otras cosas. O sea que yo creo que aquí también entra en juego el esfuerzo que ponga cada uno por evitar esa sensación que por otra parte es natural y es inevitable. Cuando somos jovencillos, adolescentes, está todo nuevo, está todo por hacer, por experimentar. Cuando ya lo hemos experimentado, necesariamente ya está vivido, ya es un libro leído. Y nos toca ingeniárnoslas de alguna manera para seguir sintiendo esa sensación tan agradable de novedad, de expectación, de excitación. Que yo creo que en el caso de Plinio, bueno, no es que lo creas, que yo creo que lo dicen en alguno de los libros, sino en este, pues su chispa de la vida precisamente son estos crímenes, estos casos que él tiene que resolver y que a él le estimulan, le excitan y le hacen sentir pues un poco ¿cómo decir? La adrenalina de la vida de vez en cuando. Como decía, los libros de Plinio pues están cargados de reflexiones sobre temas vitales que nos afectan a todos, pues como por ejemplo el paso del tiempo y cómo nos afecta tanto físicamente como espiritualmente. Otro fragmento del libro que me encantó, también más existencial, es una parte en la cual hacen una especie de oda al hecho de estar vivos en sí. Voy a buscarlo. Vale, lo he encontrado. Entonces, por dar un poquito de contexto, han ido a ver un cadáver. Esto no es spoiler, o sea, esto es una novela policíaca. Hay muertos, ¿vale? O sea, hay un cadáver. Entonces, después de ver el cadáver, pues en este caso don Lotario se pone a reflexionar, ¿no? Y dice lo siguiente: de verdad que por nada del mundo merece la pena morir y quedarse así tan hecha cosa. Diga Braulio lo que quiera, como vivo no se está de ninguna manera. Así, caliente, yendo y viniendo, aunque te jorobe la vida de vez en cuando algún tarado mental o biológico, o te quedes sin cuartos, o se te vaya la novia. Es igual, como vivo no se está de ninguna manera. Que así hecho todo hueso callo, con los ojos cerrados para siempre y los brazos cruzados, resulta todo muy feo, muy sin sentido. Y no se debe morir absolutamente por nada, porque a la hora de la verdad, la vida es lo único que tenemos. Te sientas en el pollete de tu puerta comiéndote una cata de aceite porque no tienes otra cosa y estás vivo. Sabiéndote. Te lees el libro de un sociólogo de esos que escriben tan mal y no entiendes ni una puta palabra y lo pasas fatal, pero sabes que estás vivo. Te asomas a la calle a ver a tanto gilipollas decir lo que no siente ni entiende y hacerlo todo mecánicamente y lo pasas muy mal, pero estás vivo. Pero el estar así quedo para todos los siempres, hecho callo y hueso, de verdad cierto que es lo último del mundo y debe evitarse de cualquier manera. Y a mí este párrafo me encantó porque pienso igual que don Lotario, que estar vivo está muy bien, aunque nos pasen cosas malas, aunque algún gilipollas de vez en cuando nos amargue, aunque lo que sea, pues siempre será mejor estar vivo que estar muerto. Y me gustó mucho leer esto porque, por otra parte, es un destino inevitable para todos. García Pavón ya está muerto y cuando escribió esto pues estaba vivo y aún así, por mucho que él pensase en lo guay que es estar vivo, pues ya está muerto. O sea que al final nos va a pasar a todos, pero me gusta ver también escrito pues algo que quizás es una obviedad, que es que como vivo no se está de ninguna otra manera, que ya habrá tiempo para estar muerto. Y por último, la última parte así un poquito más existencialista, por así decir, es una reflexión que hacen sobre la vida en general. Voy a ver si la encuentro. Vale, la encontré. Aquí es un diálogo, no voy a dar contexto, ¿vale? No hace falta, pero sí que sale don Lotario hablando otra vez y dice: cada día estoy más cierto de que la vida no existe, solo la figuración que cada cual se le cuaja en la cabeza. Como diría Braulio, andamos tras de cosas que creemos que existen y de verdad solo son pinturas de nuestro magín. Somos cómicos de la comedia que cada uno se escribe solo. Lo malo es el choque de las comedias de los unos con las comedias de los otros. Y este párrafo me encanta porque es algo que yo también en algún momento pues he pensado, que es que al final no tenemos ni idea de qué es la vida, si es un teatro, es una comedia, pero sí que es verdad que de alguna manera
cada uno está viviendo una película del cual es su propio protagonista. Yo soy la protagonista de la película de mi vida y hay algunos personajes secundarios muy importantes y luego la inmensa mayoría son figurantes, pero la cuestión es que eso mismo le pasa a todo el mundo. Todo el mundo es protagonista de su propia vida y conjugar esas dos cosas para mí es fundamental. Entender que tú tienes tus movidas, para ti tú eres la más importante, tú eres el protagonista, pero es que eso le pasa a todo el mundo y aunque tú eres la protagonista de tu vida, para otro eres un personaje secundario o incluso un figurante o incluso es que ni figurante, es que ni existes, porque o sea, para una persona que esté ahora mismo en la India, yo no soy ni figurante, o sea, nunca saldré ni de fondo. Entonces, somos un montón de cabecitas en el mundo, un montón de protagonistas en el mundo y todas estas películas chocan e interfieren unas con otras y ahí surgen las complejidades de las relaciones humanas y en general de la sociedad humana. Este diálogo, esta reflexión de don Lotario continúa. Casi nadie entiende el papel del prójimo ni cómo acabará la obra. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen por ahí que la vida moderna, la técnica y eso acabarán uniformando a los hombres. Uniformará los usos, las costumbres y esas cosas de fuera. Pero las cabezas no hay Dios que las iguale. Por esa diversidad de cabezas de los individuos y de las comedias es todo tan ilógico y tan raro, tan peligroso y tan seductor al mismo tiempo. Me encanta. O sea, al final cada cabeza es un mundo y esa especie de interacción de unas cabezas con otras es lo que da lugar a la entropía, a lo random, al desorden que vemos en la vida y por otra parte a también sentimientos pues, maravillosos, ¿no? Pero al final es eso, pues un montón de cabezas que, como dice, no hay Dios que las iguale. Y bueno, con esto acabaría esta parte de fragmentos que he seleccionado más relacionados con temas así un poquito profundos o existenciales. Y sí que había un fragmento más que me gustaría compartir, que me gustó muchísimo porque es un poco como el refrán de estos barros, estos lodos. Pues cuando hoy en día decimos que España, con el tema de la turismofobia, que sí hay sitios que están hipergentrificados, que no se puede vivir, como por ejemplo Mallorca, los centros de las ciudades y todo el problema este que plantea el turismo masivo, en España principalmente, aunque yo creo que también pasa en otras ciudades de Europa, pues en realidad no es algo nuevo y quizá es algo que ya se venía viendo desde hace muchos años y a lo mejor como sociedad se podía haber puesto remedio antes y no haber llegado a este punto en el cual España parece que su única fuente de riqueza real, potente, es el turismo y como que no hay otra manera de destacar. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque hay una parte del libro en la cual están hablando del turismo. Voy a ver si lo encuentro. Vale, lo encontré. Este fragmento que voy a leer precisamente sí que es unas frases que dice Braulio, el filósofo, y bueno, lo voy a leer y ahora comentamos. Vivimos un mundo de cambios muy profundos y vuestras cabezas no están preparadas para ellos. No hace ni 20 años que en España, si alguien en la playa enseñaba el arranque de una teta, la metían en la cárcel. Y ahora mira, la meten en la cárcel si no enseña las dos. En ese mismo tiempo, aquí todo lo extranjero era pecado y demonial. Y ahora nos ponemos contentísimos cuantos más millones de extranjeros llegan para quedarse con todo. El mundo cambia que da gusto y nadie puede ir contracorriente por muy fanático que sea. Y luego continúa. España, de verdad, lo único que produce en abundancia es sol y cachondeo. Y es lo que hay que explotar, es lo que estamos explotando ya. Y todo lo demás, leches. Y en el futuro no quedarán más españoles que los que hagan falta y puedan vivir en las zonas mayores. Las zonas mayores se entiende que son aquellas que se han dedicado al turismo, las de la costa. Los demás al extranjero, a por dineros suficientes para darse una vida más muelle y actual. Y entonces Plinio le contesta: entonces, según tú, España acabará como una plaza de toros cuyos tendidos y palcos serán las provincias junteras al mar y el ruedo las tierras centrales, las de secano.
Y Braulio dice, algo así, de verdad, nuestra verdadera riqueza no es la naranja, ni la uva, ni los zapatos. Son cantidades pequeñísimas que cuesta mucho sudor sacarlas. Y fíjate el papel que hacemos en el mercado mundial. Nuestra industria de verdad, o España de la Inquisición, es calentar a la gente, darle holganza y ponerla alegre. Que no es mal negocio, bien mirado y explotado la ricura del mundo. Y además muy de acuerdo con nuestro temperamento. Hoteles, saunas, piscinas, tablaos, fiestas y festivales. Corridas a la orilla del mar, lo nuestro de siempre que hasta ahora no hubo oportunidad de explotarlo a lo grande para el consumo de todo el mundo conocido. Menuda suerte, 15 millones de españoles al extranjero a ganar más, los otros 15 a las costas y escasas tierras fecundas, y el centro de España para pastos, incluido Tomelloso, Alcázar y los arenales de la Moscarda. ¿Cuándo hemos competido nosotros industrialmente con nadie? Si Europa va a ser una, cada país pondrá lo que tiene, y nosotros el solarium y la piltra. Hay que tener en cuenta que Pavón escribió este libro, no sé en qué año lo escribió, pero la primera edición desde luego fue en 1986. Entonces, en 1986 ya algo debía haber, porque al final Pavón escribe también pues, es lo que ve en su entorno, me imagino, como cualquier persona. Ya algo debía haber en el aire que hiciese pensar a la sociedad pues, que esto de dedicar el país exclusivamente al turismo no podía ser algo bueno. Y como vemos ya en el 86 ya decían, ¿cuándo hemos competido nosotros industrialmente con nadie? Si Europa va a ser una, cada país pondrá lo que tiene, y nosotros el solarium y la piltra. Hay que decir que esto lo dice Braulio desde la queja, evidentemente, desde el pesimismo de pues ¿para qué se va a quedar el país? ¿Para dar naranjas con el esfuerzo que da? ¿Cuándo hemos competido industrialmente? ¿O cuándo hemos competido desde la productividad? Entonces, esto también me llamó mucho la atención cuando lo leí, pues por eso, porque al final, hoy en día, creo que este tema del turismo masivo tiene unas consecuencias que todos experimentamos en España, pero no es algo nuevo que nadie viera venir. O sea, es que ya en el 86 García Pavón escribía estas cosas en un tono de protesta, en un tono de lamentación. Han pasado casi 40 años, seguramente se podría haber hecho algo, pero al final, pues yo creo que el dinero puede, el enriquecerse puede, y se ha optado por un modelo de negocio para el país pues muy lucrativo para algunos, pero que para la sociedad en su conjunto no ha sido positivo, para los españoles en su conjunto. Y otra cosa que me flipa es lo bien que describe el tema de la España vaciada. O sea, en esto que acabo de leer, básicamente lo que está diciendo es los españoles, algunos se van a quedar en la costa trabajando, otros se van a ir al extranjero y en el centro no va a quedar nada, que es un poco pues, lo que vemos que está pasando con la España vaciada, que el interior de España cada vez pierde población, la población está más envejecida y verdaderamente las ciudades que tienen población, aparte de Madrid, pues son las ciudades costeras que viven del turismo, y si no, pues los españoles se van pues, a otro país a trabajar. Insisto, 1986. Y bueno, con esto iría ya concluyendo este vídeo sobre Francisco García Pavón, sobre Plinio. Espero que os haya gustado, espero que haya servido para dar a conocer más estas novelas, que los fragmentos que haya leído, pues a las personas que hayan visto este vídeo, pues les haya ayudado a que les entre ganas de coger y leerse estos libros. No son muy fáciles de encontrar, ¿vale? Es verdad que en Wallapop sí que los vais a encontrar, también están digitalizados, o sea, los podéis buscar por internet y los vais a encontrar, pero ir a una librería y compras una edición nuevecita, eso no creo. Yo ya veis que las ediciones que tengo son súper viejas, son o de Wallapop o de librerías de segunda mano, que por cierto, en una librería de segunda mano me compré este aquí, el de las Hermanas Coloradas, y me encanta porque en el interior venía un marcapáginas de Plinio que lo guardo con muchísimo cariño. A ver si se ve, si quiere enfocar la cámara. Ahí. Lo guardo con muchísimo cariño, es decir, los libros que tengo de Plinio, a lo mejor si en algún momento de la vida tengo que hacer una mudanza o lo que sea, a lo mejor me tengo que deshacer de ellos, espero que no, porque me encanta tenerlos, pero bueno, quién sabe. Pero este marcapáginas lo voy a guardar siempre porque me parece genial
tener un marcapáginas de Plinio. Y ya os digo, me compré este libro en una librería de segunda mano y el marcapáginas venía dentro y solo por eso ya dije, me lo llevo. Me hizo muchísima ilusión. Entonces eso, espero que este vídeo pues, os haya servido para conocer estas novelas a los que no lo conocieran, os hayan entrado ganas de ir y sacaros un libro de Plinio y leéroslo. De verdad os animo muchísimo a que lo hagáis porque es que son muy entretenidos. Es que aparte de que sirvan para conocer la España de esa época o tal, es que son entretenidos, como relatos policiales, te enganchan hasta el final del libro. O sea que animo a todo el mundo a que se los lea porque me encanta esa combinación de diversión más buena literatura, más que estén bien escritos. Me encanta cuando encuentro un libro, me parece magia, y es que estos libros pues lo tienen. Y eso, os invito a todos a que les deis un try, os leáis alguno. Cualquiera está bien. Quizá el de las Hermanas Coloradas, si tuviera que empezar con uno, pues quizá el de las Hermanas Coloradas es como el más famoso, pero todos están bien, cualquiera os puede gustar. Y sabéis que yo suelo acabar mis vídeos hablando de que hay mucho que leer y hay tan poco tiempo, pues en este caso, el poco tiempo que hay, o sea, hay que sacar tiempo, sí o sí, para leerse o releerse los libros de Plinio, porque es que son súper disfrutones, son súper buenos. Y si hay libros que merecen ser leídos y releídos, son estos de García Pavón. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.